Sí. Discúlpeme, yo estoy leyendo el papel de Jorge Sanguinetti y si lo empiezo a leer va a demorar mucho más tiempo. Entonces lo que me han sugerido es que haga unos comentarios. Lo acabo de recibir, es decir, entonces he tratado de leerlo en los últimos 10, 20 minutos y voy a hacer unos comentarios y entonces voy a poner los PowerPoints de él ahí para ilustrar algunos de los problemas que yo creo que él menciona. Lo que yo entiendo del papel de Jorge es un tema que se llama en inglés path dependency o en español quizás se dice dependencia del sendero, que es decir, las condiciones ahora son influidas por casos o cosas que han ocurrido en el anterior. Y si normalmente un sistema eficiente, lo que está ocurriendo ahora, y ahora mismo si uno piensa que vamos a analizar las cuestiones del pasado, uno normalmente diría, si el sistema es eficiente, es que uno nunca cambiaría la política anterior para llegar a este punto. Y básicamente lo que Jorge está diciendo es que esa independencia en el sendero ese no ocurre en el caso de Cuba. Yo le voy a leer algunas de las, habiendo durado estas condiciones por más de 50 años, él está mirando el proceso cubano desde el tiempo de la revolución, los resultados de las insuficiencias administrativas y las distorsiones en la asignación central de recursos se pueden observar en el profundo y extenso deterioro físico del acervo de vivienda y edificación en general, la desaparición de contracción de sectores productivos completos y en el caso de la industria azucarera y la plantación de la caña más ganadera y el descaimiento sistémico de la infraestructura del país. Es lo que está diciendo. Entonces, es lo que está tratando de explicar, que lo que sabemos ahora es que todas estas condiciones que ocurren, mal políticas, políticas que de verdad que no son eficientes del punto de economista, han llegado a la situación cubana que no existe en 2000, yo creo que quería decir 2016. Ok, 2016, yo estaba buscando en el papel diciendo, ¿qué ocurrió? Tú sabes algo especial en el 2016, ¿por qué escogió eso? Entonces, básicamente lo que dice al nivel macroeconómico, hay insuficiente producción para ahorro. So, at the level of macroeconomic, there is insufficient amount of savings, insuficiente ahorro para invertir, insufficient amount of savings for investment, and insuficiente inversión para el crecimiento económico, insufficient savings for economic growth. Que en sí los primeros dos es básicamente el tercer punto. Para que entiendan un poco lo que estaba diciendo él, es que los ahorros se utilizan en un sistema más de tipo de mercado para distribuir estos ahorros de individuos, de consumidores, a otros individuos en la sociedad que quieren invertir en capital físico, en abrir negocios o plantas de producción y todo. En el caso de Cuba, como no hay estos ahorros, ahorro suficiente, no se puede formar el capital, el crecimiento del capital. Ahora, parte de eso es que el Estado toma esa parte en el caso de Cuba, pero un sistema de mercado es el sector privado que utiliza estos recursos para invertir en la producción. Entonces, vamos el de la patada, ¿verdad? Porque voy a sí. No, porque sí, porque está bien. Entonces, a nivel microeconómico, existen empresas estatales incapaces de montar y administrar inversiones de reposición y de ampliación,
Existe la ineficiencia y ineficiencia de empresas hace que el país se está descapitalizando, que no hay el capital cubano, en vez de estar aumentando la producción, en lo que está haciendo el capital se está disminuyendo. El capital es importante porque obviamente para producir algo se necesita obreros y se necesita maquinarias y esas cosas para producir. Si uno no tiene capital, es un recurso de producción que no existe al nivel apropiado y hace que la producción caiga en el país. Y entonces el sector privado sigue bloqueado en su desarrollo. Básicamente, again, the state sector is being blocked from being able to develop the economic sphere. Históricamente, entonces, lo que ha pasado es que ha llegado a un estilo desordenado de gerencia y de desprecio por la eficiencia económica, ejemplarizado con, él utiliza tres básicamente casos: el programa de industrialización de Guevara, los planes ganaderos de Fidel Castro y el plan de 10 millones de toneladas para 1970, como ejemplo de situaciones que de verdad lo que hicieron es que causaron más, un costo enorme a la economía cubana. También la pérdida masiva de capital humano, técnico y administrativo, loss of human capital, as a result of some of these programs and some of the economic conditions, y la subordinación del económico por lo político, the subordination of the economic for the political. Por lo tanto, los objetivos de la inversión extranjera son, so this is what the objectives of the foreign investment is: importar ahorro, import savings, importar la capacidad de identificar y montar proyectos de inversiones, importar la capacidad de manejar esos proyectos eficientemente, use these projects in an efficient manner, or these foreign direct investments in an efficient manner, generar ingresos externos para el país, generate foreign exchange for Cuba, and posiblemente reducir o eliminar la dependencia del sector privado nacional, possibly reduce or eliminate the dependency of the private sector. Pero su impacto está restringido its impact is restricted by la discriminación de la ley hacia los inversionistas cubanos. It's kind of él dice que es un apartheid. La posible exclusión de técnicos y ejecutivos cubanos en los proyectos extranjeros, la intervención del gobierno cubano en la contratación de los empleados de estos proyectos, la exclusión del sector privado nacional, la falta de una cultura de eficiencia, la burocracia estatal y la ideología contra la acumulación de la riqueza. So basically the impacts here are the discrimination of the law against foreign investors, the exclusion of Cuban as possibly participating in technically or in an executive function in these foreign projects, the intervention of the Cuban government in terms of the employment by these firms, the exclusion of the private sector, a culture of inefficiency, and bureaucracy, state bureaucracy. Sin una liberalización interna de la economía cubana, esta ley ayudará a segmentar más la economía de los cubanos en formas de apartheid, aumenta la dependencia de los cubanos sobre el Estado y ayudará a que la política de normalización de Obama mejore marginalmente la economía estatal sin mejorar la de los cubanos. So what it's going to do is it'll maybe segment the Cuban economy, create an apartheid, lead to the increase of the dependency of Cubans on the state, and basically maybe have the Obama's policy have some minimal impact on the economy. Muchas gracias. That was the last slide. Okay, está bien. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer comentarios en general sobre, si me permite, sobre el papel y algunas de las cosas que se hablan. Nosotros en el caso,
en el caso de, porque no voy a discutir en sí, voy a añadir a lo de Jorge. Y es un cambio. Aquí en ASCII, en estas conferencias, lo que hacemos es criticamos la política cubana y decimos que es una política ineficiente, que de verdad que el país no está creciendo. Unas cosas de verdad que de un punto normativo es un análisis de decir cuál debe ser la política para mejorar al bienestar cubano. Hay una forma diferente de ver estas cosas, que es una parte que yo hice el doctorado en la Universidad de Chicago, que se llama The Chicago Political Economy Approach, que es mirar la política cubana y tratar de explicarla bajo el objetivo que tiene el gobierno. Entonces no es una cosa de decir, mira, la política cubana se puede mejorar el bienestar cubano cambiando estas cosas, pero lo importante es decir por qué se imponen ese tipo de política, que es una política ineficiente. Entonces, la razón que se utiliza en este tipo de marco de investigación es ver quién son los grupos entre la sociedad que se están beneficiando de la política. Porque básicamente en este aspecto la política económica cubana es una política de redistribuir ingresos de un grupo a otro. Y entonces lo que uno necesita de saber es fácil. Me pregunta cualquiera cómo se puede cambiar la economía, aumentar la producción en la economía cubana. Es muy fácil saber cómo se hace. La cuestión es que los individuos no tienen, los gobernantes están utilizando la política que está maximizando el bienestar que ellos quieren obtener. Entonces, en el caso por ejemplo, un ejemplo que Stigler, el premio Nobel de Chicago, lo usó, es la política de cómo se establecen los precios de la electricidad en los Estados Unidos o en diferentes estados. Esa política es una política de los gobernantes en balancear un precio más bajo. Le da apoyo a los políticos por el sector consumidor de la electricidad, que ahora cuando baja el precio lo apoyan políticamente, y tiene que balancear que si escogen un precio muy bajo, hace que las compañías eléctricas pierdan o no tengan ganancias suficientes y no apoyen a los políticos. Entonces, para uno entender la determinación de un precio en este mercado, uno diría, o sea, si utilizamos un marco de eficiencia, uno dice, mira, este fuera el precio eficiente a donde la demanda es igual a la oferta. Pero en el caso de estos mercados que hay intervención política, el precio no se determina por estos factores económicos, se determina por un factor político. Y entonces básicamente lo que Jorge y yo, algunas de estas presentaciones, nosotros podemos siempre criticar todas estas políticas cubanas y decir, tú sabes que lo que se debe hacer, yo creo que todo el mundo sabe. Lo importante ahora, yo sugiero, es mirar en las mismas propias instituciones cubanas a ver quién son los sectores que están beneficiando de alguna de la política y quién son los que están perdiendo. Y lo que está ocurriendo a Cuba en términos de toda la política cubana es eficiente. Es muy eficiente, pero es una política eficiente no del punto de vista de economía, pero eficiente para la redistribución de ingresos entre los grupos importantes en Cuba. Y esa es la cosa, se tiene que tratar de investigar. Yo creo que Jorge en su papel y otros, más que nada ahora tenemos que tratar de enfocarnos quién son los grupos que ganan y pierden en Cuba. ¿Ok? También eso yo creo que básicamente es todo.